8 de la mañana con 36 minutos. Estamos ya aquí con Sebastián Aguirre para la agenda económica. ¿Qué tal? IPC, Seba, buenos días. Así es, ¿cómo están Carola, hola, Fernando? Hola. Partimos este martes con noticias de inflación. El INE publicó hace un ratito el boletín con el dato del IPC del mes de septiembre, que llegó a un 0,1%. En el noveno mes del año. ¿Es una buena noticia? Sí, es una buena noticia, porque el mercado estaba esperando un 0,3% de dato de inflación. Esta cifra entonces está un poco más bajo, notoriamente más bajo, y es buena desde el punto de vista de la fotografía que muestra sobre cómo van evolucionando los precios. Recordemos que el IPC lo que hace es sacar una foto de lo que pasó en el mes inmediatamente anterior. Esto quiere decir que en septiembre la variación de precios no fue tan fuerte como se había previsto inicialmente. Y es una buena noticia en la medida en que esto también puede poner ciertos paños fríos a algún ciclo de precios que sea más alto. Si uno lo compara con lo que estaba esperando el mercado, como ya decíamos, está más bajo. Pero si uno hace la comparación además de lo que había pasado en septiembre del año pasado, había sido de 0,7% la variación el año pasado. Y eso te da una referencia entonces de que septiembre es un mes que habitualmente puede tener datos un poco más altos. Y baja además la inflación acumulada de los últimos 12 meses a un 4,1%. Y eso es bueno en la medida en que el Banco Central tiene como meta acercarse a un 3%. Muestra de alguna forma que la inflación acumulada no está siguiendo una tendencia, digamos, de alza como se podía temer en su momento. Hubo subidas bien específicas asociadas a las cuentas de la luz en los meses anteriores, pero ahora pareciera que el asunto está bastante más controlado. ¿Qué productos en particular variaron con más fuerza? Medicamentos para el aparato digestivo, ese es el segmento que define el INE, que ha subido 8,1% en este mes. El transporte en bus interurbano, esto es bien esperable, producto de las fiestas patrias, sube los pasajes, 16,4% de aumento para este segmento. El pan también subió 1,4% en septiembre y transporte privado de pasajeros 7,2%. Por otro lado, aquí hay una sorpresa quizás, la carne registró un descenso mensual de 3,5% y la gasolina bajó un 1,7%. Qué raro, porque para el 18 todo el mundo compra carne. Sí, bien raro. Tuvo una caída de 3,5% este producto, esta canasta de productos, de acuerdo al INE. En lo que va del año ha tenido una variación al alza de 0,8%. Son algunos de los datos entonces más importantes. Esto tiene varias implicancias, como decíamos, desde el punto de vista de lo que se puede esperar hacia adelante en materia de precios, de cuál es el ciclo, la tendencia, digamos, que se está viendo. Y por otro lado también es relevante para lo que puede hacer el Banco Central, que ya sabemos tiene que ir tomando decisiones respecto a la tasa de interés hacia adelante. Bueno, profundicemos en este tema. Son las 8:40, conversamos a esta hora con la académica, economista, investigadora del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Carolina Molinares. Nos acompaña a esta hora de la mañana aquí en Agenda Económica. ¿Cómo estás, Carolina? Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, Sebastián. Buenos días. Muchas gracias. Carolina, ¿fue una sorpresa este dato o no? ¿O era esperable una cifra de 0,1% en la variación del IPC? Mira, más bien fue una sorpresa y una sorpresa positiva con respecto a lo que se esperaba por el mercado. El mercado tenía, según la encuesta de expectativas, ¿cierto?, una variación mensual de un 0,4%. Y este 0,1% es visto con buenos ojos, toda vez que nos lleva a una convergencia inflacionaria, ¿cierto?, un poco más rápida a lo que estábamos esperando con respecto a lo que es la meta del Banco Central. Y en ese sentido, esta inflación anual de un 4,1% también es bastante positivo. ¿Qué significa esa convergencia inflacionaria, Carolina? Si nos puedes explicar eso. Lo que nos demoramos en llegar a la meta del 3%, Okay. que es la meta que tiene el Banco Central. Entonces, nosotros durante este año, ¿cierto?, hemos visto un poco ralentizada ese objetivo de llegar a esta meta del 3%. De hecho, muchas de las expectativas ya dan cuenta de que, y de acuerdo también a lo que sale en el IPOM, ¿cierto?, lo que ha reportado el Banco Central, es que esta convergencia del 3% ocurra, de hecho, hasta para el año 2026. Entonces, que nosotros tengamos ahora este dato de un 0,1% es una buena noticia, pero igual hay que ser cautelosos en la interpretación. Hay cosas que son bastante positivas y que uno tiene que mirar, ¿cierto?, con buenos ojos,
pero hay ciertas luces o ciertas cosas que todavía llaman un poco la atención. ¿Cómo qué, por ejemplo? Lo que está pasando con el componente sin volátiles. Cuando nosotros hablamos del componente subyacente de la inflación, hablamos de este componente que no varía con respecto a shocks que son transitorios. Entonces, si nosotros vemos este componente sin volátiles, lo que vemos es que tiene un alza acotada, pero un alza en términos anuales. Entonces, pasó de un dato de agosto de un 3,7% ahora un 3,8%. Entonces, en ese sentido, hay algo que está pasando en nuestra economía, que es el componente subyacente, que todavía, ¿cierto?, Carolina, tiene esta persistencia. Cuando se habla de ese componente, es cuando uno le saca aquellos factores que repuntan muy fuerte en un mes. No sé, si sube el precio del petróleo, por ejemplo, o lo que pasó con las cuentas de luz. ¿A eso te refieres entonces? Claro, efectivamente. Al componente subyacente nosotros le quitamos aquellos componentes que son muy volátiles y que cambian, por ejemplo, de acuerdo a ciertas estacionalidades o que están sujetos mucho a choques externos. Y ahí entra, por ejemplo, lo que es la energía, lo que son los combustibles, el suministro eléctrico también, y todo lo que tiene que ver con alimentos, que también responden mucho a la estacionalidad, a lo que pasa, ¿cierto?, mes a mes. Entonces, eso nosotros lo quitamos, nos quedamos con lo más estructural de nuestra economía. Y ahí tenemos, ¿cierto?, que de hecho es el componente de los bienes sin volátiles lo que está provocando un poco que nuestra inflación todavía se mantenga al alza. ¿Sí? Entonces, eso todavía hay que mirarlo con un poco de cautela, pero sin duda, ¿cierto?, este dato punta, que viene siendo el dato que conocimos hoy día, es una buena noticia. Carolina, respecto a lo que esto significa luego desde el punto de vista de la actividad económica, por ejemplo, o de lo que puede hacer el Banco Central también, ¿es una buena noticia en ese sentido, aparte de mostrarnos cómo varían los precios de lo que viene hacia adelante, digamos? Claro, de lo que viene hacia adelante, nosotros estamos viendo, ¿cierto?, con los datos de IMASEC, cómo el comercio ha repuntado, ¿cierto?, en cierta parte, sobre todo el comercio minorista. Entonces, estos datos también son positivos en cuanto a que estimulan o podrían llegar a estimular, ¿cierto?, esta actividad por parte de las personas que consumimos, ¿cierto?, lo que es el comercio minorista. Y con respecto a lo que puede hacer el Banco Central, hay que ver, ¿cierto?, lo que está ocurriendo con lo que es la serie. Hay un dato que es la serie empalmada, que es la serie que nosotros reportamos, que se reporta al INE, ¿cierto?, con respecto a las variaciones anuales, que es a la que encontramos en este 4,1%. Pero lo que nosotros también tenemos que mirar es la serie referencial, que es aquella serie que utiliza el Banco Central para establecer su tasa de política monetaria, y eso hoy día se encuentra aproximadamente en un 4%. Entonces esto también da luces a que el Banco Central pueda bajar lo que es la tasa, ¿cierto? En lo que nosotros esperamos que sea una disminución en torno a 25 puntos porcentuales. Entonces, en ese sentido, o 25 puntos base, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay una buena expectativa con lo que está ocurriendo en este momento con este dato en términos inflacionarios, pero hay que considerar, ¿cierto?, que no hay que sobre reaccionar a estos datos, considerando también que el mes de octubre empezó esta alza del suministro eléctrico, y esto también es algo que puede ir complejizando el escenario durante este mes. Ajá. Y eso te iba a preguntar también sobre lo que vendrá en los próximos meses. ¿Cuánto puede estar determinado por lo que está pasando afuera, en Medio Oriente, por ejemplo? ¿Se ha visto ya un aumento en el precio del petróleo? El dólar también ha subido un poco en las últimas semanas. Y eso puede generar también algunos problemas. ¿Lo ves así, Carolina? ¿Crees que eso puede afectar, por ejemplo, lo que veamos en precios y la variación de la inflación a los próximos meses? Sí, sobre todo en el componente de combustibles. Porque obviamente toda esta tensión geopolítica, especialmente que ocurre en Medio Oriente, donde más golpea, ¿cierto?, en el ítem del petróleo, cuánto cuesta el barril, que ya está en torno a los $73-75 el barril, y sin embargo, a pesar de este conflicto, en el momento en el que nosotros nos encontramos, de igual forma estamos pronosticando una caída para lo que se viene en el mes de octubre en términos de combustibles. Entonces hay que, eso sí, ir viendo cómo va a evolucionar este conflicto, pero en el escenario actual que estamos, nosotros todavía proyectamos, ¿cierto?, una caída en el precio de los combustibles en torno a los $26-27, y eso también viene a incidir positivamente lo que vendría siendo, positivamente en el sentido que reduce, ¿cierto?, lo que es la inflación durante el mes de octubre. Entonces vamos a tener durante este mes
ciertas fuerzas de manera opuesta. Por un lado vamos a tener que un suministro eléctrico se encarece, ¿cierto?, por estas regulaciones, pero también esperamos que el costo de los combustibles durante el mes de octubre disminuya, a pesar de este conflicto que está ocurriendo en Medio Oriente, por el escenario base que tenemos hoy día. Ajá. Igual, de todas formas, hay que ir viendo cómo evoluciona este conflicto y cómo esto puede ir impactando entonces en lo que son los precios de los combustibles. Sí, hay un desfase ahí, ¿no? Sí, efectivamente hay un desfase de cómo vamos viendo lo que va ocurriendo en Medio Oriente y cómo esto se transmite, ¿cierto?, a los precios de los combustibles que nosotros percibimos. Ajá. Carolina, ¿qué pasaría con la UEF a partir de este dato entonces? Porque el IPC es lo que va determinando cómo varía la unidad de fomento. Claro, efectivamente la UEF va a incrementar su valor toda vez que la UEF está sujeta a lo que ocurre con la variación mensual del IPC. Entonces, como nosotros tuvimos una variación mensual positiva, ¿cierto?, de un 0,1%, entonces esto va a generar también un incremento más bien acotado, lo que hemos visto, ¿cierto?, en los últimos meses, con respecto también al valor de la UEF. Ajá, que es una buena noticia, de todas maneras, pensando en lo que pasa con este ítem y en todos los productos que están indexados. Estamos conversando con Carolina Molinare, economista, investigadora, además del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Carolina, para ir cerrando esta revisión y el análisis de lo que está pasando con el IPC, tú decías que hay que mirar con pinza de alguna forma este dato también. De todas maneras, ¿cuál crees tú que podría ser el cierre del dato de inflación para este año? ¿Cambia en algo el panorama, me imagino? Mira, nosotros seguimos considerando que el escenario 4,5 es un escenario factible pero optimista. ¿Sí? Un cierre de 4,5% anual para el año 2024. Pero lo que nosotros proyectamos es un cierre marginalmente superior, de un 4,6%. Entonces eso igual nos posiciona un poco más arriba de lo que está esperando el Banco Central, pero deberíamos mantenernos, ¿cierto?, dentro de ese rango. De acuerdo. Carolina, por último, ¿qué ha pasado con los sueldos a partir de esta variación de inflación? Porque ayer también conocíamos el índice de remuneraciones y es interesante mirar cómo va variando el poder adquisitivo al final. La inflación muestra de qué manera el poder adquisitivo de los trabajadores con su salario, digamos, va cambiando. Ese escenario, ¿cómo lo ves a partir de los datos que se conocieron ayer del INE? En ese sentido, toda vez que el proceso de convergencia inflacionaria continúe, ¿cierto?, el poder adquisitivo, el salario real de las personas también debería ir aumentando en ese sentido. Entonces, obviamente el mercado laboral también tiene sus bemoles, ¿cierto?, con respecto a todo lo que está pasando en términos de crecimiento del empleo, la informalidad y varios ámbitos, pero en términos de remuneraciones, el escenario, ¿cierto?, se mantiene optimista toda vez que este proceso de convergencia inflacionaria también vaya ocurriendo y estos datos, por ejemplo, de inflación mantienen este escenario un poco más optimista con respecto a los salarios reales. Carolina Molinare ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica. Gracias por este contacto, Carolina. Muchas gracias, Sebastián. Gracias. Que estés muy bien. Chao. Son las 8:50. Ahí entonces el dato de inflación como tema que seguro va a marcar pauta el día de hoy. Vamos a ir a otro asunto para revisar datos también que entregó ayer el Ministerio de Obras Públicas, que son bien interesantes porque hablan sobre la ejecución de presupuesto y el gasto que el Estado está haciendo en materia de infraestructura y de obras públicas a lo largo del país. Es un asunto bien relevante, sobre todo considerando que la inversión en el último tiempo ha estado a la baja y que tiene un efecto también esto en la dinámica de la actividad económica que es bien relevante. Y fíjense que el MOP ha alcanzado la mayor ejecución histórica de presupuesto desde el año 2017. Es una buena noticia, como decíamos, sobre todo pensando en el efecto reactivador que puede tener el gasto que hace el Ministerio de Obras Públicas en las concesiones, en licitación, en el gasto corriente, digamos, irregular también dentro del presupuesto. Con estas cifras se revierte además lo que había ocurrido el año pasado. El MOP ha logrado poner, como decíamos, cierta velocidad y dinámica más importante con una ejecución del presupuesto de 55% a septiembre, de acuerdo
a los antecedentes que se habían previsto. Bueno, llegó al 57% al mes de septiembre, lo que es una buena noticia, como decíamos, desde el punto de vista de la inyección a cierta actividad económica, en particular del ámbito de la infraestructura y la construcción. Y es una buena noticia también pensando que el año pasado, el 2023, había una lentitud bien importante. Se había llegado a una ejecución de cerca del 38% del presupuesto solamente al mes de octubre. Vamos a escuchar a la ministra Jessica López, quien entregó más detalles de este balance que hacían desde el MOP el día de ayer. 2 billones de pesos que son posibles gracias a que tenemos una cartera de proyectos de 2.221 proyectos en desarrollo. ¿Qué nos permitió llegar a esos 2 billones de ejecución? Primero, diría yo, la decisión del equipo directivo del Ministerio de Obras Públicas de retomar el ritmo histórico de este ministerio, un conjunto de cambios normativos. Ya llevamos 2 paquetes de cambios normativos que han tenido por objeto no solo ser un mejor mandante para nuestros contratistas, sino también acelerar la ejecución de los contratos, mejorar todos los procesos de ejecución del ministerio. Y eso es bien relevante porque al final, cuando se ejecutan estas obras, cuando se logra garantizar también el pago, se genera un ciclo virtuoso en esas empresas del sector de la construcción, sobre todo, que han venido de años bien malos desde el inicio de la pandemia y en los años posteriores. Se ha visto cómo el sector de la construcción en general y el inmobiliario en particular ha tenido baches bien importantes de actividad. Ha habido quiebra importante de algunas empresas, por lo tanto estamos hablando, como decíamos, de una buena noticia para ese mundo. El presupuesto para el año 2025 del Ministerio de Obras Públicas no varía, pero de todas maneras sigue en niveles muy altos. Recordemos que este año hubo un aumento de presupuesto cercano al 10%, destacaba también la ministra Jessica López. Nos vamos a otro tema, el asunto del día probablemente, Carola Fernando, el anuncio del fin del CAE y este nuevo sistema de financiamiento para la educación superior. Estamos a la espera de los detalles del proyecto de ley que debería ingresar hoy día al Congreso después del anuncio que hizo el presidente Gabriel Boric ayer en cadena nacional. ¿Y por qué llevamos este tema también aquí en Agenda Económica? Bueno, porque una de las principales preocupaciones respecto a este proyecto tiene que ver con el financiamiento. Cómo se va a financiar esta propuesta que está haciendo el gobierno para poner fin al CAE, para condonar la deuda también de cerca de 75.000 deudores, y por otro lado también cómo se va a hacer la transición hacia el siguiente sistema de financiamiento. Todavía no hay luces respecto a los números. Va a ser bien importante eso, sobre todo si es que uno piensa en la magnitud, la envergadura de los cálculos que se habían hecho inicialmente. ¿Cuánto costaría condonar el CAE en su totalidad? Era la pregunta que se hacían muchos en los meses previos, sobre todo cuando el presidente había adelantado que se iba a presentar este año el proyecto. Y ahí hay varias estimaciones. Harald Beyer, por ejemplo, exministro de Educación, estima que son cerca de 8.200 millones de dólares que hoy están en un estado de pago. Eso incluye a aquellos que están morosos, a aquellos que están al día, etcétera. Pero esa cifra nos permite dimensionar de alguna manera el desafío desde el punto de vista fiscal que hay por delante. El presidente Boric, en todo caso, en su mensaje de ayer, decía que este proyecto va a permitir que el Estado gaste menos plata de la que está desembolsando hoy día por materia de crédito con aval del Estado, por las garantías que se tienen que ejecutar para cubrir estos créditos. Habrá que ver cómo se hacen las matemáticas, digamos, para eso y de dónde salen los recursos para poder cubrirlo. Pero si uno toma por lo menos un ejercicio base, ya se puede hacer alguna idea de lo que esto va a significar. El promedio de la deuda del día de hoy es de cerca de 7 millones de pesos, según datos de la Comisión Ingresa. Si uno toma el cambio, el tipo de cambio, cuánto cuesta el dólar hoy día, estamos hablando entonces que condonar la deuda de 75.000 deudores, que es el piso que ha establecido el presidente en este proyecto, tomaría como referencia 570 millones de dólares.
y ahí estamos hablando solo del 6% del total de deudores que tiene el sistema hoy día. Por lo tanto, estamos hablando de una cifra bien alta que nos permite aproximarnos a cuál va a ser el volumen de la discusión. Esto tiene evidentemente repercusión desde el punto de vista fiscal. Probablemente el ministro de Hacienda tomará esa vocería y lo veremos durante el día para que nos explique efectivamente cuáles son los cálculos, cuánto va a tener que desembolsar el Estado con esta propuesta que se está haciendo y cuánto beneficio fiscal tiene eso respecto a lo que hoy está gastando el fisco en esta materia. Claro, que el presidente dijo anoche que hasta ahora el Estado, el fisco, ha pagado 9.000 millones de dólares, ¿cierto? Claro, desde que entró en vigencia el sistema. Exactamente. Y respecto del nuevo sistema, este sistema FES, que es Financiamiento de la Educación Superior, sí, lo que se anunció es que los estudiantes van a cursar la carrera sin pagar arancel. Solo lo pagará el 10% de mayores ingresos. Claro. Y que un año después de entrar al mundo laboral empieza la retribución, que no debe ser superior al 8% de los ingresos del estudiante, del ex estudiante que debe, y por un periodo proporcional al tiempo de estudios. Y el presidente dijo que eso iba a implicar menos plata fiscal que el desembolso que se ha hecho por el CAE. Y ahí habló de que sale la banca y de que no va a haber más especulación, abuso ni lucro. Así es que habría que ver, claro, con números, como dices tú, Sebastián, en qué sentido se gastaría menos plata y si es efectivamente autocontenido. Exacto, y de ahí hay algunas luces, pero todavía bien parciales de lo que podría significar esto. El diputado Gonzalo Winter, junto con celebrar esta noticia en su cuenta de Twitter, decía que el año pasado el Estado había gastado más de 259 millones de dólares en concepto de garantía de estos créditos, solo el año 2023. Veremos cuáles son los cálculos que se hacen. Ahora, respecto al nuevo sistema de financiamiento, uno entiende que si los estudiantes no van a ir pagando mes a mes, va a ser el Estado el que va a cubrir eso, ¿no? Habrá un periodo de transición en el fondo que tendrá que cubrir el Estado hasta que pagarle esos a las universidades, en el fondo. Para pagar esos aranceles, hasta que los estudiantes que ingresaron bajo este nuevo sistema egresen y comiencen a retribuir entonces una vez que entren al mercado laboral. Y para eso tienen que egresar 5 o 6 años. Claro. Tienen que egresar y tienen que emplearse. Exacto, y tienen que emplearse porque este será contingente de ingreso. Hay un factor que no se planteó y que eventualmente tengo la impresión de que debiera plantearse. A ver. ¿Qué pasa si no paga? Claro, eso es lo que también tienen que decir. ¿Cuál va a ser el costo, claro, de no pagar? Sí, sí. Incluso con esta nueva beneficio. Sí, porque acuérdate que hoy en día si tú no pagas el CAE te lo restan de tu devolución de impuestos, por ejemplo. Claro. Un experto tributario me comentaba eso hoy día en la mañana y me decía, junto con, él tenía una mirada más crítica, pero con cuestionar que se destinaran recursos a este tipo, decía, ¿qué capacidad tiene el Estado de cobrar efectivamente esas deudas? ¿No es mejor esa capacidad respecto a la que tiene el banco, por ejemplo, o el sistema financiero? Como que el Estado era un mal fiscalizador desde ese punto de vista y ahí se podían generar esos baches, digamos, o vacío entre lo que tú esperas recaudar y lo que realmente te van a pagar los futuros beneficiarios de este nuevo sistema de financiamiento. Ahora, por lo visto, el gobierno considera que ningún escenario es peor que el actual en términos de gasto fiscal. Sí, se entiende en todo caso dentro del proyecto que así sería. Ahora, el Servicio de Impuestos Internos sí tiene la información y las herramientas para poder hacer esas cobranzas también y quizás eventualmente de una eventual devolución de impuestos cobrar lo que corresponda pagar. De todas maneras quedan hartas dudas todavía respecto a cómo se van a establecer esos mecanismos, si es que habrá sanciones en caso de no pago, etcétera. Veremos esa discusión hoy día, cuando entre el proyecto eso debe estar bien clarificado allí y veremos también cómo el Ministerio de Hacienda toma esa vocería para tener más detalles de este proyecto. Lo último, antes de ir cerrando ya esta conversación, el gobierno comenzó un nuevo proceso de postulación al subsidio eléctrico. El Ministerio de Energía está trabajando en este proyecto. Ayer comenzó a las 10 de la mañana la nueva postulación, está abierto hasta el 6 de noviembre. Mientras tanto, se discute en el Congreso el proyecto de ley que busca triplicar la cobertura de este beneficio. ¿Se acuerdan ustedes que el gobierno quería aumentar el potencial de hogares beneficiarios? Hay toda una discusión muy álgida respecto a esto, sobre todo por cómo se va a financiar. El ministro Pardow
Decía en todo caso que esperan que la ley se apruebe a la brevedad para que se pueda llegar a tiempo con el pago de estos subsidios. Carola Fernando. Muchas gracias, Sebastián Aguirre, con la agenda económica. Que estén muy bien. Buen día. Hasta mañana. 9:01. Compartimos con ustedes la información de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que da cuenta de que, producto de esta lluvia, que no ha sido torrencial ni mucho menos, hay hogares sin electricidad y son más de 20.000. A las 8 de la mañana había 30.000 hogares sin energía eléctrica, 30.180 hogares sin energía eléctrica, 25.452 de ellos en la región metropolitana, y en la metropolitana la comuna más afectada es la comuna de La Florida, con 4.234, luego le sigue Lampa, con más de 3.700 hogares sin luz. ¿Se acuerdan que Lampa, de hecho, fue la comuna que más tiempo estuvo sin energía eléctrica? Bueno, con esa información nos vamos a la pausa. Entonces, más de 30.000 hogares sin luz a esta hora, sin suministro eléctrico, producto de las lluvias que han estado presentes en la zona norte y centro del país. Nos vamos a la pausa. Y volvemos con Voces del